Qué lamentable, hermanos. Pero no es que nos meten miedo, pero la venida del Señor ya está cerca. La venida de Dios ya está cerca. Dice, los tiempos están cerca. Cuando nosotros hacemos Dios que está lejos, cuando más cerquita está de nosotros. Hermanos, vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a dar al pastor Rodolfo con palabra de Dios. Esta no es palabra, solo son pensamientos que Dios puso en mi mente. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios. Un día más en la casa de nuestro Dios, un estudio bíblico más. No hay que descuidar el estudio bíblico, ya que Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas y, como dijo el hermano, ya las señales se notan, ¿verdad? Ya empezó, dicen, la guerra en Ucrania. Hoy empezaron los bombardeos. Así es que ahí está la palabra cumpliéndose, ¿verdad? Rumores de guerra, ahí están ya. Pero siempre han estado ahí, hermano. Así es que no hay que asustarse. Cristo va a venir algún día. Así es que usted y yo siempre estemos tomados de la mano de nuestro Dios, porque es lo mejor que podemos hacer. Amén. Capítulo 16 del libro de Hechos. Ahí vamos a iniciar, vamos a leer unos 5 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Hechos 16 del 1 al 5. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 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 ¿Lo tenemos todos, hermano? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas y en la fe y aumentaban en número cada día. Incline su rostro, pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Le pido que bendiga la vida de cada uno de los presentes en este lugar. Los que están a través de este sonido, a través de las redes sociales, Señor. Habla usted a su vida, Señor. Toque esa mente, esos corazones, Señor, para que tengan esa disposición de escuchar su palabra. Ahora le pido, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, estábamos allí en el versículo 36, el jueves anterior, donde dice que comienza el apóstol Pablo su segundo viaje misionero. Y que allí se separa de Bernabé el apóstol Pablo por causa de Juan Marcos, que lo quería llevar Bernabé, pero no estaba muy de acuerdo el apóstol Pablo. Al final Bernabé lo lleva y el apóstol Pablo se va con Silas, su otro compañero. Bien, y luego, ahora en este punto, ya en el capítulo 16, viene y haya el apóstol Pablo a un discípulo o a un apóstol más, llamado Timoteo. Y Timoteo viene y le ayuda en el ministerio. No se equivoca ahí el apóstol Pablo y lo pone a ministrar en una obra. Esa es la obra donde él ministró allá en Efeso. Allá escribe el apóstol Pablo sobre la carta a los Efesios. Y en muchas de las epístolas del apóstol Pablo se menciona a Timoteo como un verdadero apóstol. Así es que la palabra se sigue predicando, la obra va creciendo, porque al final ahí en el 5 dice que las iglesias son confirmadas y la fe de muchos crecía en número cada día. Así que la obra del Señor tiene que seguir caminando y tiene que crecer.
¿Por qué? Porque el crecimiento no es del hombre, el crecimiento es de Dios. Muchas veces, como siervos del Señor, quisiéramos que las iglesias se llenaran, pero no es de nosotros eso, ¿verdad? Es del Espíritu Santo hacer la obra en cada uno de aquellos que escuchan esa palabra a través de este sonido, o a través de las redes, o que alguien les hable acerca de la palabra. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo este muchacho, un joven, Timoteo, acompaña al apóstol Pablo, y aunque siendo hija o hijo de una mujer judía, el esposo de ella es griego, es un gentil, alguien que no conoce de Cristo. Así es que, pero aún así, el apóstol Pablo es instruido en la palabra. Por eso más adelante vamos a ver de cómo dice que la tía y la abuela son los que le educan en la palabra. Así es que veamos ahí el versículo 1 del capítulo 16, dice, ¿después de qué? Dice ahí en el versículo 40, para que veamos, dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Después de todo eso, dice en 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahí en el 15:41 estamos. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces estaba supervisando las iglesias que había abierto cuando fue el primer viaje misionero. Recordémonos que allí fundó iglesia. Y ahora sigue predicando siempre al mundo gentil y sigue fundando iglesias. Sigue escribiendo cartas a las iglesias para que no se aparten de los lineamientos que ellos acordaron allá en el concilio de Jerusalén. Que no le sigan poniendo carga a cada uno de los gentiles que conocen de Cristo ya, por pura misericordia, como la ley, ¿verdad? Y la circuncisión. Entonces dice que después llegó, dice, a Derbe y a Listra. Después de ir a Siria y a Cilicia, se fue para Derbe y a Listra, donde ya había pasado a confirmar las iglesias. Y dice, y he aquí, dice, cuando estaban ahí, halló un discípulo. El discípulo es el que aprende, dijimos, ¿verdad? Del maestro. Así es que dice, y he aquí, había allí un cierto discípulo. ¿Quién era ese discípulo? Sí, llamado Timoteo. Allí lo encontró en esas ciudades ya predicando. Allí estaba ya Timoteo predicando, y dice, había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo, dice, de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Por eso dice pero. ¿Por qué? Porque la mujer sí es judía, conoce la ley, pero los griegos no. Los griegos son gentiles, son extranjeros para el pueblo judío. Por eso ahí dice, pero de padre griego. Le ponen pero, ¿verdad? Porque no debería de ser así, porque el mismo apóstol Pablo dice, no juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Pero esta mujer, siendo judía, cometió ese error, ¿verdad? De no casarse con un judío, sino con un gentil, con alguien que no conocía el evangelio. Muchas veces en el pueblo de Dios así pasa. No obedecemos el consejo de la palabra. Y por eso en nuestra vida, en nuestros matrimonios, hay fracaso. ¿Por qué? Porque hay que orar. ¿Por qué? Porque si la esposa o el esposo no conoce de Cristo, hay que orar para que Dios obre. Pero cuesta. No es fácil para que Dios solo va, sino lleva un proceso. Y entonces esta mujer pasó por ese proceso. Y por eso que dice ahí, pero de padre griego. Entonces, el que dice ahí, padre griego, era el padre de Timoteo. Alguien incrédulo. Pero aún así, este joven fue educado en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios permitió. Y el apóstol Pablo vino y lo tomó. Pero dice que antes le hizo el proceso del judaísmo. ¿Por qué? Porque a causa de los judíos que ya se habían circuncidado, sabían de que Timoteo no era un hijo de padre judío. Necesitaban la circuncisión, porque eran las tradiciones de ellos y la ley que Dios le dio a Abraham, ¿verdad?
todo judío debía circuncidarse. Así es que para no tener contiendas con ellos, fue que el apóstol Pablo vino y los circuncidó. Así es que estamos ahí, dijo, hijo de una mujer judía creyente. Ahí está, donde dice pero, porque la mujer es creyente, pero de padre griego, que no es creyente. Por eso ponen ese pero ahí en las escrituras, cuando hay algo que no concuerda de acuerdo a la palabra. Y no concuerda porque no es lo mismo el creyente que el no creyente. Por eso ponen ese pero. Así es que ahí está donde aclara de que Timoteo es un padre griego o gentil, el que no conoce de Dios, pero Dios le concede el don a Timoteo de predicar la palabra. Y a muchos Dios les da el don, pero no lo toman en cuenta, o lo tienen escondido, como los talentos, porque Dios da talento. Pero dice que se los da según aquel que puede ministrar, así le da. Porque no le va a dar más a aquel que no puede administrar. Entonces, por eso es que allá en los evangelios habla, ¿verdad? Que a un hombre que no sabía administrarlo le dio solo un talento. Porque ¿qué hizo? Lo fue a enterrar. Y usted dijo, no debemos de enterrar esos talentos, porque para eso Dios nos ha enseñado a administrar. Entonces, a los que sí sabían, les dio, dice, 2 talentos, 4 talentos. Porque así es Dios. Entonces vino este joven y siguió los consejos de la abuela y de la madre. Y todo eso está escrito allá adelante, pero después vamos a ver esa cita. Veamos el versículo 2. Y dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Quiénes deben de dar el testimonio de usted y de mí? La gente, los hermanos, más los creyentes. Si usted es creyente y dice, ese hermano ya lo conozco, esa hermana ya lo conozco. Es la que todos la juegan, dice. Esa hermana es un gran bolo, un gran mujerero. Así tienen el testimonio, cada uno de nosotros tenemos el testimonio. Y el pueblo que no cree tiene que ver en usted un ejemplo. Y eso es lo que quieren ver mucho. Un buen ejemplo como cristiano. Pero muchas veces damos mal ejemplo, ¿verdad? Y por eso muchos no vienen a Cristo. Por eso es que dice aquí que y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Eran 2 ciudades que daban testimonio. ¿Por qué? Porque a él ya lo habían ido a ver predicar o a oír predicar. Decían, sí, es un buen creyente, conoce la palabra, predica. Y por eso el apóstol Pablo oyó lo que decían de él, que era un buen discípulo, ¿verdad? Entonces dice que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, y daban buen testimonio. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Tener un buen testimonio para que la gente hable en bien de nosotros, no en mal. Muchas veces el mal es el que habla de cada uno de nosotros. Pero debemos de leer, debemos de orar, de ayunar, para que en nuestra vida se refleje el testimonio como cristiano. Que el mundo conozca. No, ese pasa olorando ahí. No, ese ni llega a la iglesia. O llega una vez a la semana o al mes. Así que el testimonio que Timoteo tenía era bueno. Glorificaba a Dios donde sea. Y por eso es que dice que daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, vámonos al versículo 3 y dice, quiso Pablo, dice, que éste fuese con él. Ahí está, donde vio su testimonio, oyó su testimonio, él dijo, no, este joven tengo que instruirlo, necesito que me ayude. ¿Por qué? Porque en la obra se necesitan obreros, ¿verdad? En los evangelios dice de que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces el apóstol Pablo dice, este me puede servir en el ministerio. Por eso dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó. Ahí está donde dice que le circuncidó, ¿verdad? A pesar de que el apóstol Pablo ya había quedado en el concilio de Jerusalén, que no era
necesario circuncidarle, vino y aquí dice que el apóstol Pablo lo circuncidó. Y dice, ¿por qué? Dice aquí, veamos por qué. Por causa de los judíos, ahí está, a causa de aquellos que no creían, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, para que no lo criticaran. Porque muchas veces critican, mira este cómo anda, mira este cómo habla, mira este cómo tiene desorden en su vida y dice que es predicador. Entonces critican. Y para que no criticaran a Timoteo, porque era judío y no se había circuncidado, venía y dice que tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían, dice, que su padre era griego. Ahí estaba la crítica. Iban a empezar a criticar que predicaba el evangelio, pero que su vida estaba desordenada. Por eso el apóstol Pablo, para evitar esa crítica, vino y le circuncidó, dice. Entonces comenzó a ordenar su vida, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debe tener un orden en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es agradable delante de Dios. Y al final el testimonio tiene que ser entre los hombres, pero también que agrade a Dios. Por eso es que dice allí, porque todos sabían que su padre era griego. Y decían, mirad, el hijo del maestro aquel que no conoce a Cristo está predicando. Entonces, evitando todo eso, cada uno de nosotros debe ordenar nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo vino y fue para que diera testimonio público de que ya se había circuncidado, ya no anduvieran hablando. Vaya, ahora ya se circuncidó, mira, como era hijo de una judía y el padre era gentil, no conocía a Cristo, ahora ya se circuncidó, ahora sí ya puede predicar. Entonces todo lleva un orden. Por eso es que nuestras vidas deben de estar en orden delante de Dios. Por eso cuando los pastores se ordenan, dicen ordenados al ministerio, porque hay un orden. Entonces hay que trabajar en eso. Bueno, pero veamos lo de Timoteo ahí, que dice de la abuela y todo eso allá en Timoteo, primera de Timoteo, veamos primero 1:3. Dice que 1:2, leamos ahí, donde dice que el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le llama el apóstol Pablo, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está, donde el apóstol Pablo dirigía esta carta a Timoteo. ¿Y por qué la dirigía? Porque Timoteo estaba pastoreando ya, ¿verdad? Versículo 3 dice, ¿cómo te rogué? Dice que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Ahí está, donde le está exhortando. Por eso dice ahí, advertencia contra falsas doctrinas. Que como le ha enseñado, él debe de predicar la sana doctrina. Por eso le dice a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, porque entre muchos de los predicadores dijimos que muchos andaban enseñando la ley. Había que circuncidarse, que guardar el sábado. Entonces para eso instruye a Timoteo y le escribe ahí. Ahora vámonos ahí adelantito, en 2 de Timoteo, siempre en el capítulo 1. Versículos del 4 leamos en adelante, dice, deseando verte, dice, el acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, dice, no fingida, que hay en ti, la cual habitó, dice, primero en tu abuela. Ahí está. ¿Por qué pone primero la abuela? Porque es la primera que nació, de ahí viene la descendencia. Y abuela Loida, dice, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
¿Qué es lo que hay en la abuela Loida y en la madre Eunice? La fe. Eso es lo que dice ahí. Dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Ahí está, que habitó primero en la abuela, después en la madre, y ahora dice también en ti. O sea que esa misma fe. Por eso es que muchos de los que no conocen a Cristo y no le quieren recibir y que están cegados en el catolicismo dicen eso, ¿verdad? No, yo voy a morir porque mis padres me enseñaron. ¿Por qué? Porque esta misma fe es la misma de la abuela, es la misma de la madre, y ahora el que sigue en la generación tiene que tener la misma fe, pero la fe en Cristo, ¿verdad? La fe verdadera. Si es en el cristianismo, bueno, qué bueno, la gloria es para Dios, pero si es en el catolicismo, ahí está lo malo. ¿Por qué? Porque le enseñan las tradiciones, y las tradiciones lo apartan de Dios. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso es que hay que olvidarse de las tradiciones y conocer a Cristo. Reconocer que Él tiene el poder. Bien, veamos una cita más. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios. Y adelante está Corintios. Donde dirige la carta a Timoteo también, ¿verdad? 4:17. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Ahí está donde dice que lo envió ya a predicar esa palabra. O sea, Timoteo anduvo predicando en varios lugares. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué es? El hijo amado de Pablo. Y fiel en el Señor. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Fieles al Señor, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya vimos de cómo el apóstol Pablo lo toma como mi hijo, que engendré en mis prisiones. ¿Por qué? Porque Timoteo estuvo preso con el apóstol Pablo. Por eso dice que le engendró en las prisiones. Entonces dice, mi hijo amado y fiel en el Señor. Así lo trataba el apóstol Pablo. El cual dice, os recordará mi proceder en Cristo. Eso es lo que tiene que hacer el siervo del Señor. El proceder de Cristo hay que enseñarle a la congregación. Por eso dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. La misma doctrina de Cristo, ¿verdad? No otra cosa, porque muchos, por eso dice que enseñaban otra cosa. Bien, entonces vámonos, antes de seguir ahí más adelante, a Hebreos capítulo 13 versículo 23. Última cita para ir avanzando y terminar. 13:23 de Hebreos, allá al final casi, ¿verdad? El último capítulo de Hebreos. 13:23 dice, sabed, dice, que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ahí estaba, que estuvo preso. Entonces acompañó al apóstol Pablo en las prisiones. Por eso dice, mi hijo que engendré en las prisiones. Entonces dice, sabed esto, que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlo. ¿Por qué? Porque lo acompañó a Roma y allí estuvo preso también, ¿verdad? Bueno, ahora sigamos allá, para ir terminando allá en Hechos. Dice, capítulo 16, versículo 4, dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas. ¿Cuáles ordenanzas les enseñaban? ¿O les entregaban? Lo que había sido acordado en el concilio de Jerusalén, que no eran necesarias las cargas para el pueblo gentil, solo la fe y la gracia en Cristo Jesús es la que les iba a dar la salvación al creer en Él. Eso es lo que les entregaban, las nuevas normativas que habían acordado en ese concilio. Y al pasar por las ciudades, dice, les entregaban las ordenanzas. Entonces dijimos que había un orden, ¿verdad? Y ese orden es lo mismo que ordenanza, o ordenado. Entonces dice, entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. En ese concilio los ancianos y los apóstoles acordaron todo eso, que ya no le iban a poner más cargas al pueblo gentil cuando se convirtiera, cuando reconociera a Cristo como su Salvador. Era suficiente con el creer en Él como su Salvador personal, reconocer que había muerto y que había resucitado. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros y para darle vida a ellos. Entonces por eso dice que eso se había acordado en el concilio, ¿verdad?
Dice, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ahí está. Entonces, de acuerdo a esas normas, a esas ordenanzas, se iban a regir todas las iglesias. Ese es el orden que hay que llevar. Lo que fue establecido en ese concilio, porque fue bajo la autoridad apostólica. Por eso la iglesia es apostólica, ¿verdad? Porque ellos iniciaron la iglesia. La predicación, ellos la iniciaron cuando descendió el Espíritu Santo, allá en Hechos 1:8, donde dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo les dio esa promesa a Dios? Cuando ellos estaban ya esperando a Cristo, ya en la resurrección. Les dijo que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran ahí en el aposento alto hasta que fueran ellos llenos del Espíritu Santo. Por eso les dijo allá en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya descendido sobre usted o sobre vosotros el Espíritu Santo. De allí comenzó la autoridad en las iglesias a predicar el Evangelio del Espíritu Santo. Por eso les dijo, no se vayan, porque ellos no podían predicar. ¿Por qué? Porque no les había sido dada la llenura del Espíritu Santo. Entonces no estaba con ellos. Hasta que descendió, hasta entonces les dijo, bueno, ya son investidos de poder, ahora prediquen. Para eso los invistió de poder. Para que fueran testigos, dice allá 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es el orden que iban a llevar. Primero predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y después a todo el mundo, al mundo gentil. Es lo que ya está haciendo el apóstol Pablo y es lo que hacen todas las iglesias cristianas, predicar el Evangelio de acuerdo al orden establecido allá en Hechos 1:8. Bien, entonces estamos ahí, dice de lo que había sido las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces esas ordenanzas eran para que tomaran como referencia que así se deberían de comportar todas las iglesias. No era invento de cada pastor decir una cosa. ¿Por qué? Porque muchos predicaban otras cosas. Por eso se dan ordenanzas. Por eso se establece una iglesia líder. Así es que así el apóstol Pablo fue supervisando de iglesia en iglesia y llevándoles, dice, esas ordenanzas que ya se habían acordado para que no se salieran de esos límites. Así como Dios hizo los límites para que el mar, dice, no traspasara sus estatutos o sus mandamientos. Todo tiene límite, a todo le hizo límite. Así que así les dijo, vaya, no se vayan a salir de estas ordenanzas que han acordado allá en Jerusalén. Terminemos ahí en el 5. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Ahí está. Las confirmaron y que estaban de acuerdo con las ordenanzas y cada vez se unían más y más a la salvación que Cristo vino a dar. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En qué eran confirmadas? ¿Cuántos tienen fe? Entonces Dios confirma nuestra fe. ¿Cuándo? Cuando desciende sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo desciende? Cuando usted y yo le recibimos, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Se dice ahí, eran confirmadas en la fe y aumentaban, dice, en número cada día. Entonces todos los días el Evangelio tiene que seguir creciendo. El reino de los cielos se tiene que ir expandiendo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, Él quiere que todos se fueran con Él. No quiere dejar a nadie en esta tierra, pero como por la dureza del corazón del hombre, muchos no van a irse con el Señor. Y se van a quedar a sufrir una gran tribulación. Pero la gloria es para Dios que usted y yo estamos en Cristo. ¿A cuántos les gusta estar con Cristo? ¿Les gusta estar con Cristo? ¿Cuántos tienen gozo en el corazón? Pero ese gozo, ¿quién lo da? Solo Cristo Jesús. Entonces, si estamos con Cristo en nuestros corazones, tenemos que tener ese gozo. El gozo que Él nos daba. El mundo, dice, no lo puede dar. Así que por eso dice que, y aumentaban en número cada día. Hermano, usted y yo tenemos esa misión de que cada día hay que predicar el Evangelio a quien se nos ponga enfrente, cuando nos den la oportunidad de predicarlo. Porque ese es el mandato que Dios dio, de ir y predicar el Evangelio a toda nación, a toda criatura,
Allá muchos en esa guerra creo que están pidiéndole a Dios. ¿Por qué? Porque en la guerra, a la hora de la muerte, de los bombazos que están tirando, se necesita de Dios. El poder de Dios tiene que estar con nosotros. ¿Y para qué? Para que nada nos aflija, ni aún la misma muerte. Porque al final la palabra nos dice ya en Mateo de que no hay que temer, ¿verdad?, a los que matan el cuerpo, sino hay que temerle a aquel que puede destruir, dice, nuestra alma y mandarlo al infierno. Ahí está la palabra, hermanos. La gloria es para Dios. Incline su rostro y dele gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltarle y glorificarle, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos presentes en esta noche. Y si hay necesidades en su pueblo, Señor, le pido que ponga esa mano, Señor, de provisión, de sanidad, Señor, en aquel que lo necesita. Ayúdale a aquellos, Señor, que están necesitados, que están sin techo, Señor, sin alimento, sin provisión. Dele, Señor, esa provisión para que un día, Señor, puedan glorificarlo. Dele, Señor, esa sanidad, Señor, para que la honra y la gloria sea para usted, bendito Dios. Oramos por los hermanos que están en los hospitales, Señor, o quizás en las casas, Señor, con esa cepa del COVID-19, Señor. Ayúdale. Restaura esa vida, Señor. La vida de mi hermana Guadalupe, Señor, en el nombre de Jesús la ponemos en sus manos. Obra, Señor, porque sé que esa obra usted la está concluyendo, Señor. La gloria es para usted, Señor, y le pedimos también por la vida del hermano Juan, la vida de aquellos que están necesitados, Señor, de esa sanidad. Oramos para que sea usted, Señor, obrando en cada una de sus vidas. Ahora, Señor, oramos por aquellos que nunca le han conocido. Cuando el apóstol Pablo predicaba, Señor, era para que muchos se convirtieran y el pueblo de Dios crecía día a día, dice. Ahora, Señor, queremos que sea usted tocando esas mentes a través de su Espíritu Santo, llenando esos corazones, Señor, de ese gozo, de esa alegría de conocerle, Señor. Si hay amigos que nunca han recibido a Cristo, ahora lo pueden recibir, no importa dónde estén. Quizás en las redes sociales, a través de este sonido, o de estos vecinos que están alrededor de nosotros y nunca le han conocido, Señor. Le pido, Señor, que sea usted dando esa oportunidad, Señor, de derramar esa misericordia sobre cada uno de ellos para que le conozcan. Si usted, mi amado amigo, nunca le ha conocido, ahora es tiempo de recibirlo. Si hay amigos que nunca le han recibido, ahora lo pueden hacer repitiendo después de mí esta oración de fe, diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por ese privilegio que nos dio, por la vida de los hermanos presentes y todos los que nos vieron y nos oyeron a través de este sonido en la red. Habla, Señor, a sus corazones y que su palabra, Señor, haga ese efecto, Señor, para que puedan caminar